Amén. Aunque todo el capítulo está hermoso, ¿verdad? Pero nos vamos a basar en estos dos. Colosenses 1, 12 al 14. Bendito el Señor. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero que todos leamos el 13 nuevamente. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Se puede sentar? Gloria al Señor. Amén. Yo creo que si cada cristiano entendiera lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos, viniéramos a la casa de Dios con mucho gozo. Amén. Con gozo, como dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo creo que la mayoría de los cristianos no entienden lo que Cristo ha hecho, por eso como que no hay como esa motivación, ese fervor. Y yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema, un cambio de reino. Amén. Un cambio de reino. Usted y yo estábamos en otro reino antes. Amén. Pertenecíamos a otro reino. Teníamos otro amo. Pero por la misericordia y la gracia del Señor, ahora estamos en el reino de Dios. Ahora le pertenecemos al Señor. Somos su propiedad exclusiva. Amén. Y como dice ese versículo, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Entonces, cuando usted entiende lo que Cristo ha hecho, hermano, mire, es motivo de gozo. Fíjese, bendito el Señor, la mayoría de los cristianos no entienden bien de qué se trata el evangelio. El evangelio no tiene que ver conmigo. No soy yo la especial, no es el hombre, amén. El evangelio tiene que ver con lo que Cristo hizo. El especial aquí es Cristo, la estrella es Cristo, amén. El importante es Cristo, tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros y lo que hace ahora en nosotros, amén. ¿Entendemos eso? Lo que hizo por nosotros para rescatarnos de la vana manera de vivir en que estábamos. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que Él hizo por nosotros, que Dios no escatima esfuerzo para salvar, amén, entregó a su propio Hijo, y lo que hace ahora en nosotros. Hermano, es Cristo obrando en nosotros. Ahora no son mis méritos, no son mis buenas obras, es Cristo obrando en mí. Gloria al Señor. Entonces, verdaderamente cuando entendemos esto, hermano, es motivo de gozo. Por eso dice ese versículo, el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, somos parte, amén, de la herencia de los santos, amén. Tenemos una herencia gloriosa. Bendito el Señor. Y como dice la misma palabra, tenemos que entender bien. Para usted entender lo que Cristo hizo por usted, tiene que entender cuál era su condición antes de que usted viniera a Cristo. El hombre no entiende bien la condición en la que estaba, por eso es que no se siente agradecido. Jesucristo en una ocasión habló de una parábola y dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que siente que se le perdona poco, poco ama. Entonces hay gente que cree como que no eran tan malos. Como que ellos no estaban tan mal, como que, no sé, su vida eran ahí más o menos y como que no es tan grande. Hermano, mire, nosotros todos estábamos destinados a la condenación eterna. Todos habíamos pecado y habíamos sido destituidos de la gloria del Señor. Hermanos, todos estábamos sin Dios, dice la palabra, ajenos a los pactos de Dios. Hermanos, muertos en delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Hay que entender que la Biblia dice, cuando habla de la eternidad, habla de dos reinos. No hay tres, no hay un tercer reino, no hay un tercer estado, solamente hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Dios y el reino de Satanás. Hay dos reinos, ¿verdad? Y nosotros pertenecemos a uno de los dos reinos. O estamos en uno o estamos en el otro, pero no estamos en el medio, en el limbo. No, eso no existe. Amén. O estamos en el reino de Satanás o estamos en el reino de Dios. La verdad es que todos nosotros, cuando no habíamos venido a Cristo, en ese reino estábamos. El hombre estaba ya en ese reino, ¿verdad?
Entonces hay dos señores, amén. Dios y el diablo, Jesús y Satanás, aunque Jesús no es cualquier señor, Él es Señor de señores, entendemos eso. Él es el Señor que está sobre todos, pero hay dos señores, ¿verdad? A los cuales el hombre se somete. ¿Usted elige a quién se va a someter? ¿Satanás o Jesús? Ahora uno dice, bueno, Jesús es mi Señor, pero es más que decirlo. Porque el decir que Jesús es nuestro Señor significa que estamos sometidos a su señorío. No es solo decirlo, nuestras obras dan testimonio si Jesús es nuestro Señor o no. Entonces a uno de los dos nosotros le pertenecemos. Amén, no hay término medio. Jesucristo dijo, el que está conmigo, o estás conmigo o estás en mi contra. Pero no puedes estar que ni con Dios ni con el diablo, eso no existe. Estás con uno de los dos, amén. Yo sé, ¿verdad?, que a la gente como que esos mensajes que tienen que definirse no le gustan mucho, pero es que a Dios le gusta que usted se defina, amén. Que usted entienda a quién usted le quiere servir. Hay dos puertas que se abren hacia la eternidad, ¿verdad? La Biblia habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y nosotros hemos entrado por alguna de ellas, amén. O hemos entrado por la puerta ancha o hemos entrado por la puerta estrecha, pero hay dos puertas. Amén. Hay dos caminos que nos conducen a la eternidad. Y nosotros estamos caminando en alguno de ellos. El camino ancho y el camino estrecho. ¿Entiende? Estamos en uno de los dos caminos, pero en alguno estamos. La cuestión es que estos caminos no son compatibles. El camino que va hacia Dios es hacia arriba, el camino que va hacia el infierno es hacia abajo. Entonces, esos caminos son incompatibles. No se puede caminar al mismo tiempo en los dos. ¿Entiende? O voy para arriba o voy para abajo. No puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces nosotros nos estamos dirigiendo a uno de estos destinos eternos. Lamentablemente hay un infierno de fuego, ¿verdad? Para los que obedecen a Satanás, ese es el destino de Satanás. Y hay un cielo, un paraíso, ¿verdad? Para los que obedecen a Cristo, ese es el lugar donde Cristo mora y nosotros vamos a estar con Él. Amén. Pero entendemos que hay un reino llamado reino de las tinieblas. Ahora, ¿qué es este reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es el reino que rige Satanás y sus demonios. Amén. Se le llama el reino de las tinieblas, el reino de oscuridad, de lo tenebroso, de lo oculto. Antes, ¿verdad?, las cosas de brujería le llamaban ocultismo, porque se hacían en lo oculto, aunque hoy están, ¿verdad?, muy claras, muy abiertas. Satanás, ¿verdad?, él se está tomando control de la tierra y las cosas del enemigo se están haciendo más abiertas. Pero en realidad él le gusta obrar en lo oculto. Este reino es dirigido por él al que se le llamaba Lucero, dice la Biblia, que se le llamaba a Satanás, ¿verdad? Lucero significa portador de luz. Él era un ángel de luz cuando fue creado. Él no fue creado como diablo ni como Satanás. Él se volvió así. Satanás significa enemigo o adversario y diablo significa acusador. Si usted lee conmigo en Isaías 14:12, vamos a ver un poquito de este ser siniestro que hay que conocer para poder discernir sus artimañas. Isaías 14:12 habla de Satanás y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Caíste del cielo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, él no habló, él pensó, pero usted no tiene que hablar para saber el Señor lo que usted está pensando. Él conoce los corazones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería tener un trono. Sabemos que hay uno sentado en el trono, ¿verdad? Y hay uno al lado del que está sentado en el trono, en otro trono, que es Jesús. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Amén, pero nadie más tiene trono en el cielo, solo nuestro Dios. El trono es símbolo de gobierno, de dominio. Y Satanás quería tener dominio, control, gobierno. Y él dijo: yo voy a levantar mi trono al lado del Señor, ¿verdad? Pero sabemos que no lo pudo hacer, porque una criatura no puede ser más grande que el Creador. Y sigue diciendo el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué necedad, ¿verdad?, de este ser que se llenó de soberbia, de orgullo. Era portador de luz, pero ahora está en tinieblas. Ahora, ¿qué le pasó a Satanás? Dice el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él se quiso exaltar, se quiso subir y Dios lo bajó, lo derribó. Dice que cayó del cielo, lo botaron del cielo, hermano. Satanás está destinado al abismo, amén, al infierno eterno.
Ahora, Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Se humilló voluntariamente, vino del cielo, se humilló hasta lo sumo. Y ahora, ¿qué dice la palabra? Que Él fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos cómo Él se humilló hasta lo sumo, pero también el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y ahí se cumple la palabra, que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Vemos el contraste, la diferencia entre estos dos seres. Jesús tan humilde, tan tremendo, ¿verdad? Tan manso, y Satanás todo lo contrario, orgulloso, soberbio, rebelde. ¿Y qué le espera a eso? Destrucción y condenación. Bendito el Señor. Ahora Él es el que dirige el reino de las tinieblas. Ya no es portador de luz, ahora es ángel de tinieblas, de lo oscuro, de lo tenebroso, de lo oculto. ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas opera a través de la mentira, el engaño, la falsedad. Viene a engañar, a cegar a los hombres. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. La gente está cegada por el enemigo, no puede ver, no puede discernir las cosas de Dios. Él quiere que nadie venga al conocimiento del Señor. ¿Cuáles son las obras del reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas obra a través del pecado. Por eso es que ellos inducen a los seres humanos a pecar con engaño, con malicia, con falsedad. Inducen a pecar, tientan al hombre a pecar, y una vez el hombre peca le da lugar al enemigo, y entonces el enemigo viene a destruirlo, a esclavizarlo primeramente a través del pecado, a llevarlo a la muerte y a la condenación, a llevarlo a lo más bajo. Él vino a destruir las almas de los hombres, hermanos. Y lamentablemente todo ser humano estaba bajo el dominio de Satanás. Todo ser humano está, el que no tiene a Cristo, ¿verdad? Ya nosotros no, gloria a Dios, que no tenemos nada que ver con ese ser, ¿verdad? Gloria al Señor, ahora tenemos otro dueño, estamos en mejores manos. Pero todo ser humano que no tiene a Cristo está bajo el dominio del enemigo. Esto no vale religión, no hay religión que cambie eso, no hay religión que pueda quitarnos de las garras de Satanás. Solamente hay un ser que pagó el precio por nuestro rescate, ¿verdad? Por nuestra redención, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Satanás, a través del pecado, ha esclavizado a los hombres, los ha rebelado contra Dios, porque el pecado es rebelión contra Dios, es infracción a la ley de Dios. El enemigo se levanta contra la ley del Señor. Y por tanto, como pecamos, nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. Todos, yo quiero que usted entienda, todos, no algunos, estábamos alejados de la gloria del Señor, de la presencia de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no dice algunos. Todos pecaron, están destituidos, alejados de la gloria de Dios, y alejados de Dios nada bueno nos espera, hermanos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos venimos a ser propiedad de Satanás por causa del pecado. Porque primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Eso suena fuerte. Entonces, toda persona que vive en pecado, amén, que no ha buscado a Jesucristo, está en las garras de Satanás. Le pertenece al enemigo, está bajo su potestad, amén. Y es que el hombre, cuando pecó, hermanos, obtuvo una deuda muy grande con Dios. Tuvo una deuda infinita. Esto significa que era una deuda que el hombre no podía pagar. No se podía pagar esa deuda que teníamos con Dios. Entonces, al no poder pagar, estábamos destinados a la muerte y la condenación. Esa era la sentencia que había, ¿entiende? Era toda la raza humana. Romanos 3:10, hablando el Señor, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia. Usted no entiende que usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Además, a usted ni le gusta buscar a Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa. No hay quien busque a Dios.
¿Usted sabe por qué buscamos a Dios? Porque como el Señor ha venido a morar en nosotros, el mismo Espíritu nos hace buscar a Dios, pero nosotros en esta naturaleza de pecado no podemos buscar a Dios, hermanos. Estamos muertos, dice la Biblia, alejados de Él. Entonces el hombre estaba en esa deuda y había una sentencia que no se podía cambiar, solamente que otra persona la pagara. Que otra persona muriera en lugar del hombre y pagar esa deuda que tenía el hombre con Dios, amén. Y es ahí que entonces Cristo, amén, es dado por el Padre Celestial, gloria a Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a tomar nuestro lugar, a obedecer, a enseñarnos la obediencia que el hombre no tuvo. Ahora Cristo viene y a través de la obediencia se entrega como un cordero sin mancha de sacrificio, obtiene, amén, el perdón de nuestros pecados porque Él tomó nuestro lugar y el castigo de la muerte que era sobre nosotros viene sobre Él y la ira de Dios cayó sobre Él, la que tenía que caer sobre nosotros. Entonces Jesús se convierte, amén, en ese medio de salvación. Por eso dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Nadie más pagó el precio por nuestros pecados. No hay otro fuera de Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. No hay religión que salve, no hay profeta que salve, no hay hermano maestro que salve, solo Cristo. Cristo se constituye en el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor por Jesús, gloria a Jesús que Él nos amó a nosotros también. El Padre lo entregó, pero Él también, amén, se humilló voluntariamente y Él quiso morir por nosotros. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre, hermanos. Y es que Jesús, cuando uno conoce a Jesús y lo que Él hizo, ¿cómo no le vamos a amar? Dios mío. ¿Cómo el Padre no le ama? El Padre le llama a su Hijo amado. Es que es un Hijo demasiado tremendo, hermoso. Gloria al Señor. Por eso digo que el Evangelio, es lo que dice la Biblia, se trata de lo que Cristo hizo por nosotros y lo que hace ahora en nosotros. Y por eso dice la Biblia que por medio de Él tenemos redención, rescate. Amén. Él nos rescató de las garras de Satanás. Cuando dice la Biblia que Jesús despojó a los principados y a las potestades en la cruz, significa que le quitó las almas que estaban en su poder. Amén. Los despojó, le quitó esas almas. Ahora el hombre tiene oportunidad de salvarse, tiene oportunidad de llegar a Dios, tiene oportunidad de cambiar de dueño. Pero eso depende de usted. Ya Dios hizo lo imposible para salvarle. Ahora nos toca a nosotros decidirnos qué dueño queremos tener, a qué amo queremos servir. Y ahí es que viene entonces y se cumple lo que dice la palabra, que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor es salvo. Pero confesar ahí, ¿qué significa? No es decirlo con la boca. Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, en otras palabras que Él está vivo, porque tú no le estás sirviendo a un Dios muerto. Jesús, si Jesús estuviera muerto, vana sería nuestra fe, pero cuando tú crees que ese Señor al que tú le estás sirviendo está vivo, que estás diciendo que te puede dar vida a ti también, gloria al Señor, entonces somos salvos. Ahora, ¿qué significa confesar a Jesús como Señor y Salvador? Significa que yo le estoy diciendo, Señor, yo quiero que tú seas mi dueño, mi amo. Ahora me quiero someter a ti y no al viejo amo que yo tenía. Entonces, cuando una persona voluntariamente busca que Cristo sea su Señor, lo confiesa, lo declara, lo reconoce, eso es lo que significa, se somete a su señorío. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Lucas 6:46. Cuando usted le llama Señor, porque usted se va a someter a su señorío, entonces el Señor, amén, nos traslada de reino, amén. El Señor, hermano, nos libra de la potestad del diablo. El diablo no tiene poder sobre nosotros porque ahora le pertenecemos a Cristo. Cambiamos de dueño. Él no tiene potestad sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora venimos a ser hijos de Dios. Y es por eso que Dios tiene un compromiso con sus hijos, con aquellos que le han hecho su dueño. Dios, hermano, no se mete con los que no quieren pertenecer a Él. Mateo 10:32 dice, Jesucristo hablando dijo, sí, a todo aquel que me confiesa delante de los hombres, que dice, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en el cielo. Todo aquel que me reconoce como su Señor delante de los hombres, yo también los reconozco allá arriba. El Padre también los reconoce, en otras palabras. Y déjeme decirle algo, confesar a Jesús como Señor no es pasar y hacer una oración y decirlo un día. Incluso cuando dice todo aquel que me confiesa, esa confesión la estamos haciendo continuamente con el testimonio que damos. La gente se va a dar cuenta que Señor le servimos por el testimonio que damos, por las obras que ven en nosotros. Ahí es que usted está confesando a Cristo, amén. Gloria a Jesús en medio de el inconverso que necesita, amén, saber, amén, que hay un Señor más poderoso, que hay un Señor sobre los señores, amén, que es el único que puede salvar y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y me encanta ese versículo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, el Señor nos ha librado de la potestad de Satanás. Ya no le pertenecemos al enemigo, le pertenecemos al Señor, amén. Y si somos del Señor, amén, lo tenemos todo. Si somos del Señor, ¿qué nos espera? Amén, la vida eterna, la salvación, todo lo bueno que Dios da. Gloria al Señor porque le pertenecemos a Él. Déjeme decirle que Dios hará lo que tenga que hacer para liberar a un alma que confiesa que Jesucristo es el Señor. No importa lo bajo en que haya caído, no importa el pecado. Es por eso que usted oye testimonios que me encantan de gente de todos los trasfondos, porque el evangelio no es lavado cerebral. El evangelio no fue que alguien me convenció, no. Hermano, el convencimiento no tiene poder para libertar a una gente del satanismo, de la droga, de la brujería, del terrorismo, de tantas cosas que el Señor ha libertado. Nos ha sacado de diferentes trasfondos. Algunos estaban más hundidos que otros, pero todos íbamos al mismo infierno. O sea, no importa el grado de pecado, toda persona necesita de Cristo. Y el Señor no escatima esfuerzo para liberar a aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y está dispuesto a someterse al señorío de Cristo. ¿Por qué usted cree que Dios hizo un despliegue de poder en Egipto por el pueblo de Israel? Porque ese era su pueblo. Era de su propiedad, amén. Ese pueblo le pertenecía. Y cuando Dios envía la última plaga que le dice que maten a aquel cordero, ahí estaba simbolizado el sacrificio de Cristo. El pueblo que se cubrió bajo la sangre de aquel cordero tenía que ser libre, amén. ¿Por qué? Porque se había protegido, amén, bajo la sangre del futuro Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. Eso era un simbolismo del sacrificio de Cristo. Entonces nuestro Señor liberta a todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Por eso que yo no creo en cristianos que son cristianos, que realmente se han convertido atados, derrotados. Eso no existe, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a Cristo, cuando usted confiesa a Cristo, ¿quién viene a morar a nuestras vidas? Cristo. Y no solo Cristo, viene la Trinidad, lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Viene Cristo y dice el Señor, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Así que dice, haremos el Padre y el Hijo y también nos da su Espíritu. Entonces tenemos la Trinidad. ¿Y cómo vamos a andar derrotados, hermano? Con un Dios tan grande en nosotros y por nosotros. Hermanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema de los creyentes de hoy es que no se han sometido al señorío de Cristo. Y mientras no hay sometimiento a Cristo, el diablo tiene lugar en nuestras vidas. Lo único que le da lugar a Satanás es el pecado. Pecado sin confesar, pecado que se dejan y se dejan, porque si pecamos, abogado tenemos. Nos ponemos a cuenta. No es que somos perfectos, pero gente que vive una vida mediocre y que dan lugar al pecado y ahí va cogiendo nido Satanás, y cuando vienen a ver no se saben ni a quién le sirven. Ellos no saben a quién le sirven, pero sus frutos dicen a quién le sirven. Hermano, pero el pueblo del Señor es un pueblo libre. Es un pueblo, hermano, que ha sido, hermano, rescatado del poder del pecado y rescatado del poder de Satanás. Satanás no tiene poder sobre el pueblo de Dios. Fuimos sacados de su potestad, ya no le pertenecemos. Gloria al Señor. Y por lo tanto, ¿verdad? ¿Cómo no podemos adorar al Señor? ¿Para qué el Señor nos ha libertado? Si usted pone a pensar en eso, ¿para qué? La gente cree que el Señor lo liberta para que viva su propia vida. No, para que vivamos para Él, para que le sirvamos. El Señor le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Para eso era la liberación. Y ellos, ellos tenían otro propósito. Pero déjeme decirle algo, que donde realmente nuestra vida encuentra propósito y satisfacción es en servir al Señor. Cuando usamos la vida para otra cosa, no tenemos felicidad ni encontramos propósito, pero en servir a Cristo nuestra vida está realizada y llena. Sí, fuimos salvados para servirle. Fuimos salvados, hermanos, para entregarnos a Él, para amarle.
para servirle con todo nuestro corazón. Óigame, ¿y qué no hace Dios por un cristiano que le sirve de todo corazón? Gloria al Señor. Entonces Satanás tiene a la gente cegada, dice la palabra, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero dice la palabra que Cristo vino ¿a qué? A dar vista a los ciegos. A quitar la ceguera, hermano, de los ojos de la gente. Esa ceguera espiritual que es peor que la física. El Señor sana a los ciegos, físicos y espirituales. Amén. Él vino a quitar la ceguera. Gloria al Señor. Él vino a dar libertad a los cautivos. A abrirle las cárceles a los presos. A poner en libertad a los oprimidos. Él vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra. El enemigo vino a esclavizar, a matar, a destruir. Cristo vino a dar libertad, a dar salvación y vida eterna. Y toda persona que tenga un poco de inteligencia, que la tenemos, va a entender a quién es mejor servirle. Amén. Toda persona inteligente, por eso dice la Biblia que al principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor a Dios. Toda persona inteligente sabe a quién es mejor servirle. ¿Cuál es la meta de Satanás? Robar, matar, destruir, esclavizar. ¿Qué vino a hacer Cristo? Hermanos, a libertarnos, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo no le vamos a servir con todo nuestro corazón? Él nos ha librado de la potestad de Satanás y nos ha traído a su reino. Ahora somos parte de su reino. Amén, somos su pueblo escogido, adquirido. Amén, gloria al Señor, a precio de sangre. Pagó con su propia vida nuestro rescate, hermanos. ¿Cómo no le vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Nos ha traído a su reino y el reino de Cristo es un reino eterno. Todo reino terrenal, espiritual, todo reino aparte del de Jesús será destruido, no permanecerá. Pero usted y yo vamos a estar o somos parte de este reino eterno. Amén. El reino eterno, el que nunca pasará, el que nunca terminará, al que nadie podrá destruir. Ese reino eterno que es el único reino de justicia, de paz y de gozo. Realmente en este reino es que hay justicia. Es en este reino donde está la verdadera paz y el verdadero gozo. Ahora, el reino de Cristo, si somos parte del reino de Cristo, tenemos que andar como ciudadanos de ese reino. Dignos, amén. Como que somos parte de ese reino. El reino de Cristo es un reino de santidad. El reino de Satanás es un reino de inmundicia, de pecado, de perversión, pero el reino de Cristo es un reino de santidad. Gloria al Señor. Si usted lee conmigo en Efesios 5, 13 en adelante, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Está hablando, ¿verdad? Los hijos de la luz, que fornicación, ninguna clase de perversión sexual se nombre. Óigame, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre, imagínense si practicar, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a qué, a santos. Fuimos santificados por la sangre de Jesucristo, fuimos limpiados por su sangre, gloria al Señor. Y sigue diciendo, ni palabras deshonestas, palabras que no agradan a Dios, ni necedades, ni truanerías, eso significa charlatanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, nadie se engañe pensando que viviendo de esa manera tiene parte en el reino de Dios. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso es que Dios envía juicio aquellos, ¿verdad?, que están bajo la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo estábamos así, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No seas parte, reprende al diablo, tiene que huir en el nombre de Jesús. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El que anda en tiniebla, anda en secreto, anda sospechoso, haciendo cosas ocultas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, que es el Señor, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Tarde o temprano todas las cosas quedarán manifiestas. No importa lo mucho que nos escondamos. No importa lo que estemos tratando de ocultar el pecado, hermano. El pecado hay que confesarlo. Hay que arrepentirse porque tarde o temprano todo va a salir a la luz. Jesucristo dijo, no hay nada oculto que no se sepa.
Y un día van a salir, mira, en plena muchedumbre, en el día del juicio, esos pecados fresquecitos, y hasta antes del juicio, aquí en la tierra, salen a la luz. Amén. Por eso es que hay que andar en temor, como dignos representantes del reino de la luz. Amén. Gloria al Señor. El reino de la luz es un reino de amor. Primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice Primera de Juan 2:9-11, el que dice que está en la luz, ve, usted puede decir, oh sí, yo estoy en la luz, en el Señor, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ve que no es porque yo piense, mis obras dicen a qué reino yo me estoy sometiendo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así anda el que está en tinieblas, no sabe para dónde va, pero usted y yo sabemos para dónde vamos, ¿verdad que sí, hermano? Cristo nos ha abierto los ojos, gloria al Señor. Decimos como aquel ciego, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y todos podemos decir eso, ¿verdad? Y usted y yo sabemos para dónde vamos. Vamos a morar con el Señor. Gloria a Jesús, esa es la meta, el propósito del cristiano. Bendito Dios. Y el Señor nos ha salvado, nos ha hecho parte de su reino. ¿Pero para qué? Para que seamos luz para los que no le conocen. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, cuando la luz es algo evidente. La luz no se puede esconder, hermanos. Si hay tinieblas y se prende una luz, ¿qué pasa? Se van las tinieblas. Amén. Estamos llamados a llevar esa luz de Cristo, ¿verdad? A todos aquellos que no la tienen. Y quiero terminar con este versículo. Si todos podemos ir a Hechos, capítulo 26, versículo 18. Eso está bello. La comisión que le dio el Señor a Saulo de Tarso cuando, ¿verdad?, lo llamó. Luego el apóstol Pablo, que ¿verdad?, se llamó el apóstol Pablo. Pero que es una comisión que es dada a nosotros también, Pablo a una mayor escala, pero todos estamos llamados a hacer luz, ¿verdad?, para el inconverso. Gloria al Señor, a dar testimonio de la luz, amén. Dice Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos. Vamos a leer desde el 16, mejor, para entenderlo mejor. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Eso está testificando Saulo, dando su testimonio, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Voy a seguir revelándome a ti, vas a tener que ser testigo, hablar a los demás, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Los gentiles ahí son los inconversos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Están en tinieblas, están en las manos del enemigo, pero hay esperanza. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, le está hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria al Señor. Iglesia, somos un pueblo adquirido. Amén. Por misericordia y por gracia. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, por ahora alcanzamos misericordia. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gloria al Señor, porque qué privilegio es ser parte de este reino, hermanos. Qué privilegio es haber sido librado de la potestad de Satanás y estar en las manos del Señor. Como dice su palabra, que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Qué seguros estamos, amén. ¿Qué Señor tenemos? Aleluya, el Señor de la vida y de la muerte, el Señor que derrotó a Satanás, el Señor que tiene las llaves, amén, de la muerte, del infierno, que tiene todo poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no servirle con todo nuestro corazón, hermano? ¿Cómo no venir con acción de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros? Un corito que dice, mira lo que ha hecho Dios. Eso es lo que nos motiva a alabarle lo que Él ha hecho. Ay, hermano, cómo estaba nuestra vida sin Él y cómo está ahora. Qué cambio tan drástico del cielo a la tierra. Pero gloria a Dios, un cambio para bien. A la gente no le gusta a veces los cambios, pero este cambio hay que hacerlo. Es el cambio para bien, gloria a Jesús. Todo por pura misericordia, porque nos amó. Nos amó de tal manera que se entregó por nosotros.
Yo le digo, enamórese de Cristo, hermano. Se lo digo de corazón. Entienda lo que Él hizo. Y no solamente lo que hizo, lo que quiere hacer. Lo que quiere seguir haciendo a través de nosotros. Seamos agradecidos porque somos parte de ese reino de la luz. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden adorarle en este día? Gloria a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Damos gloria a Dios por su palabra. Él nos ha librado de la potestad de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, aleluya, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados por su sangre. Solamente a través de Él obtuvimos ese rescate y el perdón de los pecados por su sangre. Aleluya, qué hermoso es el Señor. Damos gracias a Dios. Yo no sé si usted puede entender eso bien, pero es necesario que usted lo entienda. Que entienda lo grande, aleluya, que el Señor ha hecho en nosotros. La grandeza de la salvación, que la podamos entender y ser agradecidos y servirle con fervor, con temor, con reverencia, porque Él ha sido bueno. Damos gracias, Señor. Gloria a Jesús. Si alguna vida quiere la oración en esta mañana, levante la mano y donde está y podemos orar por usted. Gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor, oramos. Bendito Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Tu palabra gloriosa. Tu palabra que es verdad, Señor. Es espíritu y es vida. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias. Gracias por tu Hijo amado. Gracias, Señor. Ay, cuán hermoso es el Señor. No podemos describirlo. Es tan grande, es tan majestuoso. Gracias por habernos salvado, por habernos perdonado, por haber tenido misericordia de nosotros, que siendo nosotros malos y pecadores, tú entregaste a tu Hijo, moriste por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oh Dios, ayúdanos a poder corresponder a ese amor, a tanto amor y tanta misericordia. Ayúdanos a ser dignos representantes de ti, de tu reino, Señor. A andar como hijos de luz. Mira a mis hermanos, Señor, que tienen necesidad, que levantaron sus manos. Te pido que seas tú ministrándoles directamente, Señor. Tú conoces su necesidad. Pon tu mano de poder, de gracia, que se puedan consagrar para ti, que puedan afirmarse en ti, que puedan llenarse de ti, Señor. Oh Dios, que seas tú fortaleciendo sus vidas. Señor, fortalécenos. Ayúdanos a hacerte fiel, Padre. A hacerte fiel porque tú te lo mereces. Ay, Señor, qué hermoso, Señor. Aviva nuestras almas. Llénanos de ti. Llénanos de tu amor y de tu gracia. Te damos toda la gloria en este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Queremos servirte con todo nuestro corazón y vivir agradecidos. Ay, Señor, por tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué privilegio tan grande ser cristiano, hermano. Gloria a Dios. Que eso no se le olvide, amén. Gloria a Dios, vamos así.